La bendición de Dios. Muy buenas noches, Dios bendiga vuestras vidas, ya conectados en esta noche a esta plataforma de Facebook, y queremos compartir con ustedes de la bendición del Señor. Bueno, para esto vamos a meditar en la palabra de Dios en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer del versículo número 6 al versículo número 12. He titulado al tema de esta noche, Ninguno tenga en poco tu juventud. Dice así la palabra del Señor. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Señor mi Dios, muchas gracias. Compartimos este tiempo con tus hijas, con tus hijos, con los que nos siguen a través de esta plataforma, amigos, simpatizantes, Dios mío. Si hay alguien esta noche, Dios mío, en quien tú puedas despertar en su corazón ese deseo de conocerte, yo te doy gloria, Padre Celestial. Pero te imploro y te ruego, Señor, que tu luz pueda resplandecer en aquellos que no te conocen, oh Señor. Que tu palabra, Padre, no vuelva vacía. Quiero orar por los jóvenes, Señor amado Dios, por esa multitud de jóvenes, Dios del cielo, que no te conocen. Muchos te conocen ya, pero hay muchos que no, Señor. Y por ellos quiero orar, Señor, y también por los que ya han tomado su decisión por ti, que tú a través de este conocimiento traigas fortaleza espiritual a sus vidas. Y nosotros, Dios mío, podamos nutrirnos de palabras de fe y así podamos compartir también con otros jóvenes, Señor amado, de la verdad del Señor. Gracias te doy, Padre Celestial. Ponemos todo este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a hacerme algunas preguntas en esta noche como una introducción a lo que vamos a compartir en esta noche. La primera pregunta es en relación a Timoteo. ¿Quién fue Timoteo? La segunda pregunta está en relación a Timoteo, pero también está en relación a usted, a mi persona, a los jóvenes y a todos los que en este momento tienen la oportunidad de poder recibir el consejo. La pregunta es, ¿cuál fue la demanda que Dios le hizo a Timoteo? Podríamos aplicarlo a nuestra propia vida y decir, ¿cuáles son las demandas que Dios hace a mi vida? Y la última pregunta, ¿cuáles fueron los peligros que tuvo que enfrentar Timoteo en su ministerio? O podemos decir también cuáles son los peligros que los jóvenes en este tiempo tienen que enfrentar. Vamos por partes. Primero, ¿quién fue Timoteo? Bueno, como podemos ver en la Escritura, era hijo de padre griego y de mujer judía, de mujer creyente. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 1, nosotros podemos encontrar esta afirmación que en este momento hago en una respuesta a quién era Timoteo. Dice, Hechos 16:1, dice así: Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente,
pero de padre griego. La segunda pregunta en el conocimiento: ¿y dónde nació? ¿Cuál era su lugar de nacimiento? No estamos en relación a Timoteo. En el mismo capítulo 16, versículo 2, nos da una indicación clara de dónde provenía él. Dice: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. La ciudad de Listra era el lugar de nacimiento de Timoteo, lo que hoy vendría a ser Turquía. Fue sin duda Timoteo uno de los más fieles discípulos que tuvo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, el mismo que escribe esta epístola de 1 Timoteo, era su padre espiritual. Era quien desarrollaba sobre él, ¿no?, una influencia bastante fuerte en cuanto a lo que es el conocimiento. Eso mismo nosotros tratamos a través de estos episodios de poder compartir con ustedes y de alguna forma, de alguna manera, poder influir en vuestras vidas a través del conocimiento bíblico de la palabra de Dios. Hay una referencia a Timoteo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 17. 1 Corintios capítulo 4, versículo 17, que dice así: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Por esto mismo, ¿no?, Pablo, el apóstol, el mismo autor también de esta carta a los Corintios y el fundador de la iglesia en Corinto, pero en este momento, haciendo una referencia de Timoteo, dice, ¿no?, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. Él lo dice como padre espiritual, ¿no? Nosotros, los que estamos en un liderazgo, en un ministerio, asumimos esa paternidad, ¿no? Tenemos hijos espirituales, hijas espirituales, en quien nosotros pues invertimos un tiempo en relación al conocimiento de la palabra, aunque eso va más allá, ¿no? La paternidad de la cual hablo pues tiene que ver con comunicación, tiene que ver también con poder realmente orientar, aconsejar y aún, ¿no?, corregir. Y es muy importante. Pablo era padre espiritual de Timoteo, por eso dice que es mi hijo amado. Pero hay algo más que el apóstol resalta. Dice, y fiel en el Señor. Si algo podemos decir en relación a Timoteo, de que era un hombre, un joven, bueno, en el contexto del tiempo en el que se da la escritura se le llamaba joven. Él tenía aproximadamente 40 años, pero en el contexto griego en el que él se desarrolló en parte, eran considerados jóvenes, ¿no? Entonces por eso vamos a ver muchas veces a Pablo diciéndole o hablándole, mejor dicho, a Timoteo como joven. Alabado sea el Señor. Bueno, joven, y este joven llamado Timoteo fue un joven que puso su vida al servicio del Señor desde muy niño. Tanto es así que la Escritura dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15, lo siguiente. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, este fue el caso de Timoteo, ¿no?, que conoció a Cristo, conoció a Dios desde muy pequeño. Yo creo que ese es uno de los grandes privilegios que Dios puede conceder a aquellos que desde muy pequeños reciben el conocimiento de la palabra. Quizás otros como yo, en mi persona, no podemos decir eso, que fue un privilegio, porque yo de pequeño no le conocí, tampoco de adolescente y tampoco de joven, ya lo conocí en una edad adulta. Pero si algo puedo decir que Dios hizo, pues rejuvenecer mi vida, mi corazón, mi mente, y poder verdaderamente aprovechar al máximo el tiempo que ahora pues ya he vivido, ¿no? Ya hemos vivido bastante tiempo y seguimos en esta tarea de poder compartir la verdad del Señor con ustedes. Ahora a través de esta plataforma que Dios verdaderamente nos ha bendecido. Lo cierto es de que desde pequeño él escuchó la palabra del Señor. En el libro de 2 Timoteo, capítulo 2, porque quizás a veces uno dice, no, ¿será que los jóvenes no enfrentan peligros, no enfrentan problemas, no enfrentan dificultades? Y cuando uno va a la Escritura, por ejemplo, vemos al apóstol Pablo
haciéndole algunos consejos, dándole algunas recomendaciones en relación a estos peligros que muchas veces los jóvenes en este tiempo tienen que enfrentar. En el capítulo 2, versículo 22, Pablo le dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan, ¿no?, al Señor. Huye de las pasiones de la juventud, dice en la versión Dios habla hoy. En este contexto, pasiones se refiere pues a deseos pecaminosos en general. Estos deseos pueden incluir incluso deseos sexuales, ¿no?, y también los de carácter, porque en el versículo 23, a veces uno puede pensarse, ¿es que será el carácter un problema, un obstáculo para servir al Señor? Bueno, Dios nos ha dado dominio propio para poder realmente tener un control de nosotros mismos, ¿no? Y eso nos ayuda bastante. Pero observen lo que dice el versículo 23 del capítulo 2 de 2 de Timoteo. Dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, ¿no? Y acá hay una parte importante que hay que resaltar, que tiene que ver con el carácter. Cuando dice contiendas, se refiere pues a un tipo de discusión que uno puede realmente tener, ¿no? Nosotros en el cristianismo tenemos claro que somos llamados a predicar, a enseñar, a orientar, a aconsejar, ¿no?, con un propósito, ¿no?, de que los que son discípulos puedan realmente, a pesar de la lucha, los problemas, las dificultades, las circunstancias difíciles, puedan vencer todo obstáculo que de pronto en el camino se les presenta y puedan seguir hacia adelante con una mentalidad ganadora. ¿Qué es lo que Dios quiere, no? Timoteo fue un joven, como cualquiera de ustedes. Quizás usted me dice: ya, yo también soy joven. Qué bueno, yo te digo, qué bueno, ¿no? Timoteo también pasó situaciones difíciles, tuvo que enfrentar muchos problemas y aún muchas tentaciones. Quizás una de las cosas que el apóstol Pablo le dice, y esto está en relación al carácter, ¿no?, le dice a él: ninguno tenga en poco tu juventud. Y esto es muy importante, que es algo que yo quiero rescatar en este momento en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Él dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Bueno, en otra versión dice: evita que te desprecien por ser joven, ¿no? Y quizás a veces cuando uno se convierte al cristianismo y de pronto en el entorno amical de las amistades, y tú eres joven y dices: no, pero ¿qué estás haciendo? Ya te lavaron el cerebro, vas a perder el tiempo ahí con esos aleluya, no, el cristianismo es aburrido y cosas por el estilo, ¿no? Y empiezan muchas veces a tratar de traer confusión o a tratar de seducirte, ¿no?, con sus mecanismos de tinieblas para que tú retrocedas en el camino del Señor. Pero quiero decirte algo: ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios, a pesar de, porque tú puedes decirme: pero pastor, si usted supiera las luchas, los problemas, las dificultades, las circunstancias difíciles que estoy enfrentando. Bueno, quizás en algo tengas razón, yo no lo sé, salvo que tú me lo puedas compartir y decir: pastor, tengo esta lucha, tengo estos problemas, tengo estas necesidades, tengo estas dificultades que yo enfrento, ¿no? Pero la pregunta es: si tú estás pasando un momento difícil, si tú estás enfrentando circunstancias difíciles que nadie quiere, la pregunta es: ¿qué estás haciendo? ¿Estás descansando en el Señor? ¿Estás confiando en Dios? Porque esa es la idea, ¿no? Cuando el apóstol Pablo invertía tiempo con Timoteo, de seguro lo hacía pensando en eso, porque quizás lo veía un poco desanimado, desalentado. Por algo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. O como dice en la versión Dios habla hoy: evita que te desprecien por ser joven. Evita. ¿Sabes? Yo quiero decirte algo. Dios conoce el potencial que hay en ti. Y no necesariamente tú tienes que ser joven para poder entender lo que te estoy diciendo. Porque quizás ya tú eres un joven adulto o quizás ya tú eres una persona adulta que en este momento está recibiendo el consejo. Pero quiero decirte algo sin temor a equivocarme. Dios sabe el potencial que hay en ti. Y bueno, después vienen algunas recomendaciones que el apóstol hace, ¿no? Lo primero, le dice: sé ejemplo. Pero para ser ejemplo es que tenemos que marcar la diferencia, ¿no?
Para ser ejemplo tenemos que permitir que esa luz, que es Cristo, que está en nosotros, pueda resplandecer y fluir, para que de esta forma otros puedan ser impactados por la vida que nosotros empezamos a cultivar en Cristo. Y esto es muy importante, ¿no? Algunas recomendaciones que el apóstol Pablo le dice. La primera es: sé ejemplo. Esto habla de un testimonio, esto habla de nuestra propia vida, sé ejemplo. Y de cierta manera, en ese sentido, una de las cosas que Dios quiere y espera de nosotros como creyentes, como cristianos, es que nuestra vida, la vida le agrade. No somos un dechado de virtudes, no somos tampoco la perfección absoluta, pero estamos esforzándonos para que nuestra vida, pues, de verdad, pues, le agrade al Señor. A pesar de que quizás la circunstancia es difícil, a pesar de, pues, oh, pastor, le fallé, oh, pastor, no sé qué hacer. No, ¿cómo que no qué hacer? Corre a Dios. Deja que Dios sane tu corazón, deja que Dios rompa las cadenas, deja que Dios te permita vivir en esa completa libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Pero si tú vas a estar condenándote, si tú vas a estar permitiendo que esos pensamientos que no vienen de Dios te sigan oprimiendo, pues estás perdiendo batallas. Pablo al final de sus días le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla. Y en el cristianismo y en la vida cristiana tenemos que entender eso. Recuerda que Jesucristo ganó esta guerra hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, y que Dios quiere que tú puedas mantenerte en esa posición de firmeza para con el Señor, y que tú puedas, ¿no?, ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Alabado sea el Señor. Ese es el deseo de Dios. Colosenses 1:10. Colosenses 1:10 dice así: para que andéis, aunque yo quisiera leer el versículo 9 y 10 para poder completar la idea de lo que quiero compartir contigo. Dice, versículo 9, 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Cuando tú encuentres en la Biblia la palabra ¿para qué?, habla de propósito, de un propósito que Dios tiene para contigo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, estos son consejos bíblicos que nosotros encontramos en la Biblia acerca de lo que es la perfecta voluntad de Dios, qué es lo que Dios espera de nosotros. Hay algo más que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Le dice: sé ejemplo de los creyentes en palabra, ¿no?, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No, en palabra, ¿no? Y esto tiene que ver con nuestra forma de hablar, cómo nos conducimos en cuanto al lenguaje, al léxico que nosotros manejamos. Y lógicamente cuando una persona conoce a Cristo, en ese sentido, pues a través del conocimiento que uno recibe, uno va santificando su forma de hablar, su forma. Quizás uno que vino del mundo, uno que vino quizás de esa vida, ¿no?, donde la jerga, las lisuras, las groserías era como algo normal, y de pronto es confrontado por la palabra misma. Y uno va aprendiendo, ¿no? Y uno va rindiendo sus labios, ¿no? Uno va rindiendo su léxico a la majestad y al poder de Dios. Y ese poder se manifiesta a través del conocimiento. ¿Por qué lo digo? Por lo que la palabra de Dios dice en este sentido, de la palabra, ¿no? Hay otro aspecto también que quiero resaltar en relación a la palabra, pero en este caso estoy hablando de la palabra relacionada con la conducta. Efesios 4:29 dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y si nosotros nos preguntamos, predicador, ¿qué cosa es una palabra corrompida? Una grosería, una lisura, una maldición, una jerga, palabras corrompidas. Y Dios dice en su palabra, ninguna, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino, dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes, o sea, a los que te están escuchando. O sea, es decir, a través de nuestro lenguaje, de nuestro léxico, nosotros podemos edificar y bendecir a otras personas. El otro aspecto, ¿no?, donde nosotros somos ejemplo en palabra, está en relación a la palabra de Dios. Tú como joven, ¿qué tienes que hacer? Compartir de tu fe. Tú como joven, ¿qué tienes que hacer? Hablarle a otros de Cristo, de Dios.
Tú como joven, ¿qué tienes que hacer? Cuéntales tus experiencias en el cristianismo. Y yo sé que eso va a ser de mucha bendición para otros y muchos van a poder entender a través de lo que tú compartes de que sí, la vida cristiana tiene sentido en el Señor, pero cuando tú tienes un corazón rendido a Dios Todopoderoso, ¿no? Dice en palabra, en conducta, ¿no? En amor, dice en espíritu, fe y pureza. Quiero resaltar el punto de la fe. La vida cristiana está marcada profundamente por la fe. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo. Somos salvos por la fe. La Biblia dice, mas el justo por la fe vivirá. La Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe se convierte, ¿no? en una parte elemental en el desarrollo de la vida misma como cristianos. Y aún, ¿no? En la vida natural, en el desarrollo de la vida misma, tiene que ver esto con las profesiones, con las carreras que nosotros decidimos tomar, tiene que ver esto con la relación que nosotros desarrollamos con las personas, alabado sea el Señor. Pero cuando tú eres un hombre de fe, una mujer de fe, pues tú marcas la diferencia, porque las palabras que van a fluir a través de tus labios son palabras de fe, y las palabras de fe son las que nos permiten relacionarnos con mucha facilidad con la Escritura misma y con Dios mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Cumplimos una misión. Y como yo le decía hace un instante a los jóvenes que nos escuchan en este momento, Dios conoce el potencial que hay en tu vida. ¿Y quién más interesado en que ese potencial tú lo puedas desarrollar? Claro, yo sé que el Señor tiene un tiempo de preparación, hay un tiempo, ¿no?, donde el conocimiento es elemental, por eso el discipulado, por eso la escuela bíblica, ¿no? Pero es un tiempo, bendito sea el Señor, pero ese tiempo no te va a limitar para que tú puedas compartir de tu fe con otras personas. Ah, no, me está hablando de un tiempo, entonces no tengo que hablar de Dios. No, yo no te estoy diciendo eso, porque el hablar de Dios, pues es una decisión que brota en nuestros corazones. Y hemos visto, ¿no?, muchas veces como semanas o quizás pocos meses y ya están hablando de lo que Dios está haciendo en sus vidas, ¿no? O sea, hay una convicción muy importante que uno desarrolla en su propia vida para poder compartir de Dios con otras palabras, con otras personas. Y eso por la fe que nosotros tenemos en el Señor. Otros consejos importantes que podemos aplicarlo a nuestras propias vidas y que el apóstol Pablo le da a Timoteo están en el versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Bendito sea el Señor. ¿La lectura de qué? De la palabra de Dios, lógicamente. Aunque si tú estás estudiando, eres un estudiante universitario, estás estudiando una carrera, lógicamente también tú tienes que estudiar, ser un estudioso, y para eso tienes que leer libros, estudiar libros, ¿no? Y muchas veces pues esos libros van a ser un complemento para tu carrera profesional y eso es importante. Pero acá estamos hablando de una vida de fe, de una vida que está enmarcada por la palabra, porque la palabra es como un manual de vida. ¿Tú quieres vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Pues ahí está la Biblia, está la palabra, ¿no? Entonces la palabra nos va a ayudar a determinar en nuestras propias vidas el estilo de vida que yo voy a llevar. No conforme al mundo, sino conforme a Dios. La exhortación. La idea de la exhortación a veces es mal interpretada porque muchos consideran que exhortar es simple y llanamente llamar la atención, ¿no? Y eso es todo. Llamar la atención a veces hasta con dureza. No hay en ese momento un espíritu de mansedumbre, ¿no? Un espíritu de consuelo, porque la palabra en el griego, por ejemplo, la palabra para exhortar es la palabra parakaleo. Y la palabra parakaleo contiene lo siguiente: consuelo, ¿no? Consuelo, ánimo y corrección. Pero mira el proceso: consuelo, ánimo y corrección. Claro, esto no quiere decir que uno va a pasar por alto los errores o las fallas o los pecados que una persona comete. No, pero mira el proceso: consuelo, ánimo y corrección. Ese es el proceso. Y esto te lo digo como pastor. Esto es importante. Seguimos. Versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y esto habla de un fruto que nosotros debemos mostrar para con Dios, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, ¿no?
Y si hay algo que Dios espera, y esto está en San Juan capítulo 15, si hay algo que Dios espera de nosotros, que nuestra vida pueda ser una vida fructífera. No te amilanes, siempre yo digo, no, si de pronto no te sientes en la condición, ¿no?, de poder hacer lo que Dios espera, pues ¿por qué? ¿Por qué te sientes mal? ¿Por qué no te sientes capaz? Pues yo te digo una cosa, levanta tu mirada al cielo, mira hacia adelante, adelante está el Señor Jesús, el Maestro de maestros, el ser más importante en la vida de todo creyente. Él está con los brazos abiertos. Jesús dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y Él quiere hacer un trabajo muy importante en tu vida. Como yo decía hace un instante, y quiero insistir bastante, en la vida tuya hay un potencial que Dios quiere desarrollar. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que con esos dones, con ese talento, con esas habilidades que tú puedas tener, tú puedas servir a Dios. Lógicamente, esto va a demandar compromiso, esto va a demandar consagración, esto va a demandar una entrega, ¿no?, a lo que significa el servir a Dios. Y esto es muy importante. Alabado sea el Señor. Gloria sea a Jesús Todopoderoso. Bien, San Juan capítulo 15. Versículo 5. Yo soy la vid, dice el Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Solamente quiero recordar lo siguiente que Pablo le dice a Timoteo, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y como decía hace un instante, esto habla de un fruto que quiere Dios que tú puedas tener, que tú puedas mostrar en tu propia vida y también en tu compromiso con los demás. En el mismo capítulo 15, versículo 8, el Señor Jesucristo nos dice así, en la palabra, en la Escritura: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Y quién es un discípulo? Alguien que recibe consejo, enseñanza, corrección de parte de Dios, a través de los ministerios de la iglesia y a través de la Escritura. Bendito sea el Señor. Porque la misión más importante que yo considero debemos nosotros tomar en consideración esto como algo muy importante es hacer discípulos. Pero no podemos hablar de hacer discípulos, mejor dicho, si antes yo no soy discípulo. Como yo siempre digo y aconsejo en la iglesia, ¿no?, cuando estamos enseñando acerca de esto, de lo que es el discipulado y el hacer discípulos, pues empecemos adoptando a uno, ¿no?, en quien vamos a invertir un tiempo en cuanto a lo que es el transmitir el conocimiento, el poder transmitir una preocupación por aquella persona, especialmente por las personas que empiezan, ¿no?, que en los primeros días, en las primeras semanas, en los primeros meses, asistir a la iglesia. Y por último, en el capítulo 15, versículo 16, dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor, sino que yo. ¿Usted se imagina lo que significa esto? Sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y que ese fruto y vuestro fruto permanezca, tanto en tu vida como en lo que estás haciendo para Dios. Ese es el deseo de Dios. Es lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a lo que nosotros tenemos que hacer en este sentido. Y por último, en 1 Timoteo 4, versículo 16, le dice el apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hay dos cosas importantes, ¿no?, que Pablo le dice y que tienen que ver con la persona misma. En este caso, estamos tomando a Timoteo como un ejemplo. Y le dice: ten cuidado de ti mismo. Ahora, claro, yo pienso que lo que no debemos permitir son aquellas situaciones o pensamientos que de pronto vienen, que tienen como propósito desviarte del camino en el cual Dios te puso, o en el camino en el cual tú estás, desviarte. Y tú tienes que tener cuidado, no permitir esos pensamientos de derrota, de fracaso, ¿no?, esos pensamientos que buscan desalentar tu corazón y tu vida.
Esos pensamientos que buscan, ¿no?, que tu vida y tu comunión con Dios pues se disminuya. No, ten cuidado de ti mismo, en tu comunión con Dios, en tu relación con los demás, en tus compromisos con el ministerio, con el trabajo que tú estás haciendo para Dios. Dios no desecha a nadie. Dios siempre estará dispuesto a soliviantar las cargas que muchas veces traemos a Él. Él estará dispuesto muchas veces a darnos la fuerza, el vigor y el valor para seguir hacia adelante. Recuerda que el que persevera hasta el final será salvo, dice la Escritura. No es cómo comenzamos, es cómo vamos a terminar. Y quizás esto sea algo importante que yo te quiero resaltar, ¿no? No es cómo comenzamos, es cómo vamos a terminar. Hay una meta que nos espera y es en Dios. Y lo que nosotros estamos viviendo trasciende aún la vida natural. Lo que nosotros estamos siguiendo en el Señor es eterno. Lo que Dios nos ha dado no es algo pasajero. La salvación no es una salvación pasajera. Dios no quiere que seamos creyentes de un tiempo, de un momento. No, Dios quiere que seamos creyentes eternos. Jesús dijo en relación a la eternidad, Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios habla de la eternidad con Dios. Joven que tú me escuchas, yo quiero decirte, Dios tiene un plan para tu vida. Amigo, hermano, que me escuchas en este momento, Dios tiene un plan para tu vida. Yo quiero que pongas en consideración los consejos que tú recibes. Si tú eres creyente en tu iglesia, ¿no?, los consejos, las enseñanzas, y las puedas aplicar a tu propia vida y así poder vivir el Evangelio. Y si no, pues tengo una buena noticia. Hay un Dios en el cielo. Si tú no eres creyente, hay un Dios en el cielo que te ama. Hay un Dios en el cielo que tiene planes y propósitos. Y quiero decirte, los planes y propósitos que Dios tiene para con nosotros son los mejores, sin temor a equivocarme. Jesús dijo en San Juan 10:10, el ladrón ha venido a robar, matar, destruir, pero yo he venido para que tengan vida en abundancia. Aunque eso no significa me convierto al cristianismo, no, nazco para Dios, ya no tengo problemas, ya no tengo dificultades que enfrentar, la ira, la fantasía, no. Si tú tomas este camino, pues es posible que tengas que enfrentar pruebas, dificultades, circunstancias difíciles. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Quién está contigo? Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada tiene que desalentarte, nada tiene que frenarte. Levanta tu mirada al cielo, mira hacia adelante y quiero decirte, lo mejor está por venir. Agárrate de Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y si no eres creyente, en esta noche tú puedes tomar una decisión por Cristo. En esta noche tú le puedes decir a Dios, Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida. El gran problema de la humanidad es el pecado. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que el ser humano sin Dios jamás alcanzará de la gracia de Dios por sus propios medios. Algunos piensan que se ganan el cielo. No, dicen, no, pero yo no hago nada malo. Yo soy una persona buena. Yo soy una persona correcta. Ganamos el cielo por la fe en Cristo. Cuando Jesús viene a nuestros corazones. Cuando nacemos para Dios. Cuando nuestra vida es transformada. Y si tú en esta noche quieres tomar una decisión por Cristo, pues me encantaría orar por ti, pedirle a Dios que te ayude, pedirle a Dios que cambie tu corazón, tu mente y tu vida, y tú puedas vivir en esa plenitud que solamente la podemos lograr en Cristo Jesús. Que nadie tenga en poco tu juventud. Quiero orar por ti. Si tú quieres aceptar a Cristo, repite estas palabras. Dile a Dios así. Padre Celestial, perdóname todos mis pecados. Señor Jesús, entra a mi corazón. Sé mi Dios y mi Salvador, desde ahora y para siempre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me das. Declaro mi libertad en esta noche. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Una oración tan simple ha cambiado el destino y la vida de billones de personas en el planeta Tierra, en el Perú, en este departamento de Arequipa.
Muchos están naciendo para Dios. Quizás tú estás pasando un momento difícil, quizás tú estás pasando un momento de enfermedad, o quizás hay premuras, problemas económicos, problemas familiares, problemas personales. Jesús dice en su palabra, cuando estés trabajado y cargado, venid a mí y yo os haré descansar. Hagamos a Jesús nuestro descanso. La Biblia dice que Dios en la cruz del Calvario llevó nuestras culpas y nuestros pecados. La Biblia dice que por sus llagas hemos sido sanados. En la cruz Él pagó el precio. Yo quiero orar por ti. Quizás estás pasando una necesidad. Yo quiero orar por ti. Quizás yo no la conozco, pero Dios sí la sabe y Él la conoce. Yo quiero orar por ti. Padre, te doy gracias en este momento. Tú conoces, Señor, la necesidad que hay, Señor. Yo quiero orar en este momento, Dios, por tu hija, por tu hijo. Yo quiero orar, Señor, en este momento por alguien que está pasando un momento difícil, Señor. Y yo quiero pedirte, Padre, que tú traigas consuelo, que tú traigas paz a su corazón, que tú traigas firmeza, Dios mío, Señor, que tú puedas extender tu manto de favor y bendición, Señor, sobre sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús, que tú puedas traer sanidad, Señor, a su cuerpo, Señor amado. Y no solamente sanidades físicas muchas veces que son las que nos aquejan, sino también sanidad del alma, Señor amado. Cuando hay las emociones afectadas, cuando hay los sentimientos afectados, Dios mío. Oh Padre Todopoderoso, yo te pido sanidad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Quizás hay premuras, quizás hay dificultades financieras, Dios mío. Quizás hay deudas que agobian, Padre Celestial. Quizás perdió el trabajo, Dios mío, Señor. Yo te pido que la auxilies. Yo te pido, Dios mío, que la ayudes, oh Señor. Recuerdo las palabras del apóstol Pablo cuando él dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria, Padre Santo. Recuerdo tu palabra cuando tú dices, oh Dios mío, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma, Señor. Yo te pido, Señor, pon tu mano poderosa. Ahí se manifiesta el poder en esta noche, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos que nuestras vidas están en tus manos, mi Dios. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una linda noche. Que Dios siga derramando abundantes, preciosas y poderosas bendiciones. Buenas noches. Dios les bendiga.